Dar grabación y ocultar controles. ¿Ya están viendo mi presentación de PowerPoint? Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos pues a iniciar. El capítulo, como ya lo mencioné, del curso básico de voleibol de playa es desarrollo técnico táctico en voleibol de playa. Van a ser hoy y mañana este tema, ¿sale? Conforme a las necesidades. El objetivo es aprender los antecedentes básicos de la técnica y la táctica y aplicarlos en el aprendizaje por parte del jugador de voleibol de playa. Como ya lo mencioné, vamos a ver los antecedentes básicos de la técnica y la táctica que pueden ser aplicados en cualquier deporte y los vamos a aplicar en el voleibol de playa. Contenido. Voy a ver una breve introducción, pasaremos a hablar de la técnica en el voleibol de playa, corrección de fallos motores, didácticas para el desarrollo de la técnica y vamos a hablar de los 3 métodos de enseñanza que mañana los van a desarrollar. Mañana va a ser ahora sí que a ustedes les va a tocar trabajar. 1. Introducción. Ok, bueno, comenzamos con esto. Fundamentos contra técnica, digo, para poder unificar términos. No es lo mismo fundamento técnico que elemento técnico o técnica. La técnica se refiere a los recursos, que se emplean como procedimiento para lograr el objetivo del fundamento. Por ejemplo, en el voleibol, las técnicas son 5. Voleo o pase de manos altas, golpe bajo o pase por abajo o pase de manos bajas, servicio, saque, bloqueo y remate. Son 5. En cambio, cuando hablamos de fundamentos, ya hablamos de una aplicación técnico-táctica, hablamos de un fundamento técnico-táctico. Y hablamos de saque, recepción, que recepción, que la recepción puede ser por arriba de voleo, puede ser por abajo. ¿Sí? Levantada, acomodada, armado, colocación, como le quieran llamar, que puede ser generalmente de voleo, o sea, de pase de manos altas, pero igual puede ser de pase de manos bajas. Ataque, que el ataque, por definición, golpe de ataque, es cualquier balón, a excepción del servicio y el bloqueo, que va hacia la cancha contraria. Podemos atacar de remate, podemos atacar de voleo, podemos atacar de golpe bajo, ¿sí? De ahí pasamos al bloqueo. Y por último, defensa. Algunos le llamarían fildeo, defensa de campo, etc. Esa defensa del campo, de cuando alguien ataca del lado contrario, puede ser realizada con voleo, con golpe bajo, etc. Y ese golpe bajo puede ser a una mano, puede ser con caída, puede ser facial, puede ser rodada, etc. ¿Sale? Okay. Según Álvaro Mesa, en el 2012, dice que un fundamento técnico desde el punto de vista del deporte son aquellas actividades motrices que son específicas de una actividad deportiva y que realizadas de forma adecuada hacen más eficiente el movimiento. O sea, repito, la técnica o el elemento técnico es el recurso que empleo y el fundamento es la situación táctica, o sea, situación de juego o de competencia que resuelvo a través de alguna técnica, que pueden ser varias técnicas para hacer el mismo fundamento, ¿sale? Okay. Dentro, de manera resumida, obviamente para el voleibol de playa, los esquemas de las fases de juego, o sea, lo que vendría siendo el K1, el K2 o complejo 1, complejo 2. Para voleibol de sala, bueno, hay complejo 3, complejo 4 y complejo 5. Pero para voleibol de playa, pues nada más tenemos 3 complejos. Complejo 1, complejo 2 y complejo 3, básicamente. ¿Sí? El complejo 1 abarca recibir, o sea, el balón del lado contrario que lo sacaron, o sea, el saque del otro lado, lo recibo, lo coloco y lo remato, por ejemplo. ¿Sale? Es el complejo 1, por lo que los gringos, sobre todo en el voleibol de playa, llaman el side out. O sea, el recepción y primer ataque. ¿Sale? Ok. Y el complejo 2, aunque algunos incluso le llaman complejo 0 al saque,
porque todavía no hay una cuestión de colaboración entre los jugadores, pero el complejo 2 empieza con el saque. O sea, mi equipo saca, en este caso mi dupla, somos 2 jugadores, sacamos y posteriormente bloqueamos, que es lo siguiente que va a pasar, porque del lado contrario van a recibir, acomodar y rematar. ¿Sí? Entonces, sacamos y bloqueamos. Después del bloqueo, puede pasar la defensa, o sea, defender el balón atacado del lado contrario, colocación y otra vez remate, lo que vendría siendo el contraataque. ¿Sí? O sea, defensa y contraataque. El complejo 1 generalmente se le llama recepción y primer ataque. Ahora, ¿qué pasa si no pasa el bloqueo? Entonces aparece el complejo 3. ¿Qué significa esto? Bueno, yo bloqueo, pero ¿qué pasa? Del lado contrario pegan, yo lo bloqueo y regresa al campo contrario. Entonces, si regresa al campo contrario, pues ya no hay de mi parte defensa, colocación y remate. Entonces, del otro lado hay cobertura, o sea, el cubrir el bloqueo de mi compañero, o sea, yo le acomodo, él remata y yo asisto por si lo bloquean. Total, si lo bloquean, entonces yo cubro, o sea, en este caso no se puede decir que defiendo, cubro, o sea, subo el balón, hay una colocación y hay un remate. ¿Sí? O sea, si yo cubro y toco el bloqueo, recuérdense que el bloqueo todavía en este año cuenta como toque. Primer toque, segundo toque, y ya el otro lo tiene que pasar. ¿Sí? Pero supongamos que no toca, o sea, remata, en este caso no hay bloqueo, remata, se viene de mi lado, yo lo levanto, primer toque, mi compañero que había rematado lo acomoda, lo coloca, y luego yo remato. ¿Sí? Remato, luego, supongamos que hay un bloqueo, ¿sí? Si el otro lado hubiera rematado, hay un bloqueo, ese bloqueo se convierte en cobertura o defensa, según si lo bloquean o no, se convierte en colocación y se vuelve a convertir en remate y así. Hasta que se acaba la jugada. O sea, no vuelve a haber complejo 1 o no vuelve a haber complejo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el complejo 1 por definición es recibir de un saque. Y ya no vuelve a haber un saque en una jugada. ¿Sí? Y el complejo 2 por definición comienza por un saque. Entonces ya no puede haber complejo 2. Entonces ya todo, si continúa el juego, son puro complejo 3. Ese circuito que está aquí, ¿sí? Donde defendemos o cubrimos, si es que nos bloquean, nos cubrimos o defendemos, se coloca, se remata. Se remata, se pasa al otro lado, el otro lado finalmente defiende, si es que no nos bloquean. Se defiende, colocan, ¿sí? Y vuelven a rematar. Y así no le llevamos hasta que se acaba la jugada. En el caso de voleibol de playa, generalmente la jugada termina o en complejo 1, o sea, ahí remate y hay punto, o en complejo 2, o sea, sacamos, bloqueamos, y a lo mejor bloqueamos, se acabó la jugada. O defendemos, colocamos, rematamos, se acabó la jugada. Pero hay un 20% de probabilidades de que continúe la jugada. Sobre todo cuando, bueno, no hay remate fuerte, no hay un bloqueo efectivo, etcétera. Bueno, en principiantes, intermedios, pues hay casi siempre son jugadas de complejo 3. Me detengo aquí por lo siguiente, ¿sí? Paréntesis pedagógico y metodológico. Generalmente, los entrenadores, tanto en sala como en playa, nos enfocamos a entrenar el complejo 1 y el complejo 2. Y damos por hecho que se va a acabar en el complejo 1 o en el complejo 2. En el voleibol de playa es probable, pues repito, el 80% cuando ya hablamos de alto rendimiento. Pero cuando no hablamos de alto rendimiento, incluso cuando hablamos, por ejemplo, estamos jugando una cáscara, están jugando señoras, están jugando niños, que a veces el puro saque, se acabó la jugada, o sea, saca un equipo, el otro equipo no recibe y ya se acabó la jugada. Entonces, y casi siempre nos limitamos a estar entrenando complejo 1 y complejo 2, complejo 1 y complejo 2. Pero ¿qué ocurre cuando ya por lo menos, aunque no atacan fuerte, aunque no hay un bloqueo efectivo, pues hay varios intercambios de jugada, ¿sí? Lo que hay es puro complejo 3. Entonces, tenemos que analizar en la liga en la que competimos o en el nivel en el que competimos, qué complejo es el que más ocurre.
es importante que tengamos el complejo 1 y el complejo 2 porque vamos a empezar. Pero, o sea, toda jugada va a empezar con el 1 y va a continuar con el 2. Pero si en el nivel que jugamos, repito, lo que más hay intercambios de jugadas, pasa de un lado, pasa el otro, pasa de un lado, pasa el otro, pasa de un lado, pasa el otro, bueno, pues lo que tengo que entrenar, sí, afianzar bien el complejo 1, sí, afianzar el complejo 2, pero entrenar más el complejo 3. No sé si me da a entender, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, tenemos que entrenar lo que más ocurre, darle más tiempo. Claro, profe. Esto igual pasaría en el fútbol, en el básquet, en el que ustedes quieran. O sea, hay que entrenar lo que más ocurre. ¿Sí? Bueno, pasamos al punto 2. Técnica en el voleibol de playa. Profesor, Sí, adelante. qué pena, ya pude arreglar el micrófono. Te decía que ahorita te estaba levantando la mano para preguntarte si ese K3 necesariamente es del mismo, o sea, del mismo lado o del otro lado. No, puedes, el complejo 3 se da en los dos lados, porque ya hay continuación. O sea, por ejemplo, yo saco, es el complejo 1. Bueno, perdón, el complejo 2. Porque tú vas a recibir, vas a colocar y vas a rematar. ¿Hasta ahí vamos bien? Es el complejo 1, o side out, le llamarían algunos. Ok, yo saco, algunos, pues algunos le llaman complejo 0, porque pues no estoy haciendo nada todavía. Saco. Después yo bloqueo, o intento bloquear, defiendo, acomodo mi equipo, pues, acomodan y rematan. Ya no voy a ver complejo 1, ya no voy a ver complejo 2, pero por ejemplo, ataco, supongamos que la paso de golpe bajo, tú la recibes, ya no hay complejo 1 contigo, es complejo 3 ya. Tú la recibes, la acomodas y atacas. Pero no haces punto, entonces yo defiendo, yo acomodo, yo ataco. Tú defiendes, acomodas, atacas. Entonces ya estamos en puro complejo 3. ¿Sale, Manuel? Sí, profe, te entiendo. Sino que había otro profesor, no en ese momento recuerdo el nombre, también que impartía cursos, creo que para la FIP de médico, y decía como que existía un complejo 3 y un complejo 4 Y de un complejo coberturas, 5 también. pero en playa, y que uno era dependiendo de si como que quedaba a nuestro lado del bloqueo o si era un roce y seguía, pues habían como dos situaciones para diferenciar el K3 y el K4. Entonces era como esa duda que me surgía cuando mencionabas que solamente se quedaba en K3 la situación, por eso quería como preguntar si de pronto sabías el K4 Sí. Sí, de hecho en playa. aquí nos falta el K4 y el K5, o sea, balón libre, ¿sí? Ese sería el que sigue. O sea, o sea, no hay realmente un remate y un bloqueo. ¿Qué pasa ahí? O sea, nada más hay un ataque para la cancha contraria, por ejemplo, de golpe bajo o de voleo completamente perpendicular, generalmente de golpe bajo. Pero es balón libre, es free ball. Entonces ya no es complejo 3. Digo, ya para los europeos, básicamente nada más hay 3 complejos. Pero tienes razón, ¿sí? También existe el complejo 4 y el complejo 5 desde ese punto de vista. El complejo 3 abarcaría cuando tú, que después de recibir el saque, recibes, acomodas, atacas. Del otro lado, defienden, acomodan, atacan. Ahora yo doy el complejo 3, ¿sí? Y cuando hay bloqueo, es complejo 4. O sea, si yo, por ejemplo, ataco y tú me lo rebotes o sea, tú me rebotes el bloqueo, es complejo 4. Pero si hay balón libre, es complejo 5. Tienes razón, Emanuel. Pero para los fines de ahorita, ¿sí? Por ejemplo, los europeos prácticamente se quedan nada más en el complejo 3. Pero sí, hay complejo 4 y complejo 5. Complejo 4, cuando lo bloquean, y yo hago jugada en base al bloqueo, que es la manera más difícil, por cierto, de armar jugada. ¿Estamos de acuerdo? El complejo 4 y más en voleibol de sala. ¿Sí? Y el complejo 5, que es cuando es balón libre, free ball. Sí, ¿Sí? profe, eso era. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pero sí, o sea, sí hay complejo 4 y complejo 5. Yo estoy de acuerdo. De hecho, en voleibol de playa se supone que yo soy entrenador internacional de voleibol de playa para Sudamérica y soy mexicano. Bueno, en fin. Yo puedo dirigir en Sudamérica y aquí en Norteca no. Bueno, técnica de voleibol de playa. Técnica, según Wayne, que en el 2005 nos dice
que es el procedimiento desarrollado normalmente en la práctica para resolver una tarea motora determinada de la forma adecuada y económica, dice Weineck, ¿sí? O sea, la técnica es el conjunto de movimientos que yo utilizo para resolver una situación de juego. Punto, ¿no? Ok. Ahora, aquí hay que entrar algo. Hablamos de modelos técnicos ideales que se estudian para intentar hacer progresar a los jugadores. Ahorita vamos a pasar, obviamente, a los niveles. Pero, ¿qué ocurre? Hay modelos, finalmente, por ejemplo, el modelo europeo dice que primero hay que enseñar la técnica y ya que tienen una buena técnica, pasamos a la táctica. Eso dicen los europeos. En general, porque, por ejemplo, Francia dice que otra cosa, que es algo que tiene en común con, por ejemplo, con Brasil, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el otro modelo? Hay otro modelo que es el modelo táctico, el otro sería el modelo técnico. El modelo táctico dice que se empieza por la táctica. Primero hay que enseñarlos a jugar y sobre la marcha hay que corregirle la técnica, ¿sí? Ese sería el modelo brasileño, francés, etcétera, ¿sale? Y hay un tercer modelo que dice es el modelo técnico-táctico, que por ejemplo los rusos, los cubanos, lo han desarrollado más, que dice que hay que enseñar la técnica, pero siempre que enseñamos la técnica, hay que darle una aplicación y orientación táctica. O sea, vamos a trabajar hoy pase de manos altas o voleo. Ok, ya empezamos a desarrollar la técnica hasta un 60% por lo menos, un 70% de dominio, y inmediatamente la empezamos a aplicar en situaciones de juego. O sea, tenemos juegos aplicativos. Por ejemplo, hacemos 3 contra 3 o 1 contra 1 de puro voleo. O 1 contra 1, 2 contra 2 de voleo y golpe bajo, etcétera. Ese sería un modelo técnico-táctico. En cuanto enseño y dominan algo en un 60-70%, inmediatamente hago juegos aplicativos o lo aplico a condiciones de juego. ¿Sí? Ok. Esos serían los 3 modelos más significativos a nivel mundial. Ok. Ahora, aquí hay un detalle. Bueno, 2 detalles, de hecho. Uno son los fallos motores y otro es el feedback. Voy a hablar primero de los fallos motores. ¿Qué son los fallos motores? Bueno, los fallos motores a grandes rasgos son finalmente ejecuciones de manera incorrecta, ya sea porque no se controla, en nuestro caso, el balón o porque no resuelven la situación para la que están creadas las técnicas, ¿sí? Esos serían los fallos motores de la técnica. O porque se ejecutan de manera poco económica, por ejemplo, ineficiente, se gasta mucha energía, movimientos inadecuados, se contraen músculos de más, en un orden que no es el correcto y se estorban. Hablamos de coordinación gruesa, hablamos de movimientos bruscos, hablamos de mucho desgaste energético, ¿sí? Y punto. Y la otra, que se ejecuta, pero que no se logra el objetivo, ¿sale? Ok. Esos serían básicamente los tipos de fallos. Ahora, ¿es importante identificarlos y corregirlos? Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la misma manera que lo haría un médico o un profesional de la salud, en la medida en la que se pueda diagnosticar el problema, ya sea por sus signos o por sus síntomas, en nuestro caso estamos hablando de signos, lo que es algo evidente o que hay una forma de valorarlo, que puede ser el video, puede ser la fotografía, puede ser la propia observación, como lo mencionamos en la semana pasada en la parte de observación de habilidades, donde yo comparo el modelo ideal con lo que realmente están haciendo, ¿sí? Y a partir de ahí, yo determino, serían los signos, los síntomas serían lo que el mismo jugador nos evidencia. Me siento más cansado, siento que le pego mal, no lo controlo, o sea, es lo que nos refiere el jugador. Y a partir de ahí yo le doy una medicina, para seguir con la analogía, ¿no? Una medicina, o sea, una solución. A diferencia de un médico que le da un medicamento específico a determinada dosis, con determinada frecuencia, o sea, cada determinadas horas, durante determinada cantidad de días, el profesional del deporte, ¿qué es lo que hacemos? Le damos determinadas rutinas o ejercicios con una determinada volumen o cantidad de repeticiones y series, ¿sí? Con una determinada frecuencia, o sea, todos los días, 3 veces a la semana, etcétera,
durante cierta cantidad de días o de semanas, ¿sí? Con el fin de poder corregir ese fallo motor. Es importante, obviamente, como ya lo mencioné, que determinemos las causas. ¿Qué causas tenemos para un fallo motor? Que ya de alguna manera las mencionamos cuando vimos el aprendizaje, ¿no? El desempeño. Las causas pueden ser falta de destreza o habilidad técnica, o sea, coordinación fina y gruesa, principalmente fina especializada, o sea, de la técnica propia de mi deporte. Problemas de tipo físico, o sea, que no tengan la capacidad, ya sea por fuerza, por resistencia, por velocidad o por amplitud de movimiento, de ejecutar el movimiento de manera adecuada. ¿Sí? O sea, falta de fuerza, velocidad, resistencia o movilidad. Por cuestiones de tipo de razonamiento táctico. Ustedes se acuerdan cuando vimos el marco de trabajo al principio del curso de la semana pasada, hablábamos un poquito de que la táctica pertenece a lo psicológico, ¿sí? Porque tiene que ver con el razonamiento en base a estímulos que yo percibo, estímulos que son visuales, auditivos, kinestésicos o sensoriales, me referimos al tacto, ¿sí? Y bueno, obviamente no de manera primordial, pero estamos hablando también de cuestiones del gusto y del olfato, ¿no? Ok, pero esa información que recibo, ¿cómo la interpreto en base al conocimiento y experiencia previa que tengo? ¿Qué decisión tomo? Ahorita vamos a hablar de eso también, de las decisiones, la toma de decisiones, que en el voleibol de playa es muy importante. ¿Qué decisión tomo? El cómo la llevo a cabo, la decisión que yo tomo de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, etcétera. Y el resultado que obtengo. Entonces, a lo mejor es un problema de ese tipo. Es un problema de tipo motor, pero de tipo sensorial, perceptivo. O sea, de repente no percibo la distancia, la fuerza, la altura, la velocidad del balón, del que viene, de dónde está mi compañero, de dónde está el contrario, etcétera. ¿Sí? Okay. Me paso al otro lado, que sería el feedback. ¿Qué es el feedback? Pues lo que nosotros vimos como retroalimentación. O sea, la información que yo le doy a mi deportista respecto a lo que acaba de ejecutar. ¿Sale? Entonces, el feedback nos dice lo siguiente. Dice, primero lo colectivo, después lo individual. O sea, primero, en este caso son dos personas, primero hago la observación a los dos, o a los tres, o a los cuatro, si hay dos de cada lado, y estamos en entrenamiento, y posteriormente a cada uno de ellos le hago la observación de el punto a mejorar de lo que hicieron. Memoria de corto plazo, recuerden, eso ya lo habíamos comentado en la parte teórica. A partir de los 20 segundos se comienza a olvidar, ¿sale? Entonces hay que dar la indicación de manera oportuna, inmediata. Sí, no se esperen hasta... Es que al principio del día de hoy estabas cometiendo tal error. Pues creo que ya es inoportuno, o sea, ya no es el momento de corregirlo, ¿no? Primero lo positivo y luego lo negativo, como ya también lo mencionamos en la parte teórica. O sea, primero le digo lo que hizo bien y posteriormente le digo lo que tiene que mejorar, corregir o superar. ¿Sí? Corregir también desde lo emocional. O sea, corregir finalmente la sensación y la apertura que tenga a partir de ahí. Si yo le grito, si yo lo ridiculizo, si yo me burlo, ¿saben cuánta disposición habrá del jugador para escucharme o para corregirlo? Creo que lo entendemos, ¿verdad? Ok. Brindar pocas explicaciones. O sea, no darle una cátedra completa de biomecánica del movimiento. Decirle lo que tiene que hacer y en todo caso demostrárselo. A ver, hazlo más abajo. A ver, ahora hazlo más para arriba. ¿Qué diferencia hay? Me cuesta más trabajo acá, no controlo bien el balón acá, ok, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? De esta manera, perfecto. Confirmar lo correcto, primero, motiva al jugador, volviendo a lo de positivo y negativo. O sea, si primero le digo lo que ya hizo bien, le estoy dando un reforzador positivo. Y ya lo que le diga de que lo que te hace falta, de alguna manera tiene una mayor o mejor disposición para mejorarlo. ¿Algún detalle hasta aquí, señores? Creo que no. Bueno, paso a la que sigue.
Pasamos a las fases del desarrollo motor. O sea, el trabajo técnico en las distintas fases de desarrollo motor. Bueno, instancias. Aquí, eso es para los 3 fases, ¿eh? Las 3 fases son la fase de adquisición, la fase de perfeccionamiento y la fase de estabilización. Obviamente estamos hablando del aprendizaje, lo que algunos llamarían el aprendizaje, el desarrollo y ahora sí que el alto rendimiento, ¿no? Por así decirlo, o el dominio. Bueno, adquisición. ¿Qué nos corresponde cuando un jugador está en esa fase? Eliminar sinsínesias, o sea, movimientos innecesarios. Cuando una persona domina cualquier deporte, domina una técnica, se ve fácil, ¿sí? Se ve muy simple. Y se ve que no se cansa tanto, o sea, no se gasta tanta energía, porque solamente se hacen los movimientos necesarios, ¿sí? Se hacen los movimientos necesarios, se contraen los músculos que deben de contraerse y no de más, ¿sí? Y no se estorban unos a otros, ¿sale? Ok. Siguiente detalle dentro de la adquisición. Debemos de crear una imagen del movimiento, una imagen mental. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la explicación de la demostración? Una imagen mental que va a depender mucho de cómo aprende la persona. ¿Se acuerdan que lo tocamos un poquito? Si la persona es visual, la demostración le va a ayudar más que la explicación y la práctica. Si la persona es más auditiva, le va a ayudar más la explicación, que sea clara, breve, concisa, con la información más relevante. Si la persona es más kinestésica o se aprende haciendo las cosas, le va a servir más la práctica y la corrección a través de ejercicios donde él perciba lo que está haciendo. ¿Se acuerdan de la evaluación del movimiento? Ok. Donde él perciba cómo lo está haciendo, la ejecución correcta lo está haciendo. Ok. Eso es para que aprender por primera vez o las primeras sesiones de un movimiento que están aprendiendo. Ok. Generalmente, ¿qué características tiene? Bueno, en cuanto a calidad de ejecución, estamos acá en la parte de las instancias, ¿eh? En cuanto a calidad de ejecución, es incompleta o con fallos, aún en condiciones normales. O sea, parado, se lo mandan a las puras manos, etcétera, y hay fallos. O es incompleto, o sea, no lo hace toda. O no mueve o no utiliza las piernas, o no utiliza los brazos, o no se inclina hacia el frente o hacia atrás, etcétera. ¿Sí? En cuanto a imagen del movimiento, predominan factores espaciales y temporales. O sea, cuestiones de adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Y rápido, lento, básicamente. Le tenemos que enseñar, obviamente, variando eso. Fíjense lo que dije. Los ejercicios deberán de variar en eso. En cuanto a que sea arriba, que sea abajo, que sea adelante, que sea atrás, que sea a la derecha, que sea a la izquierda, etc. Por eso enseñamos voleo, golpe bajo, etcétera, haciendo desplazamientos de esa manera. ¿Sí? Ok. En cuanto a sensaciones motrices, son imprecisas. Realmente no reconoce en muchas ocasiones y le falla un poquito el balón hacia adelante o hacia atrás. O sea, no calcula de manera correcta adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y le queda un poco más para arriba, le queda un poco más para abajo, no se pone debajo del balón, le queda demasiado adelante, etcétera. ¿Sí? Independientemente que también no le calcula la fuerza. Por eso, y no me van a dejar mentir, cuando le pega, no le pega y no la dirige exactamente a donde la debe dirigir. O la manda más para arriba, más para abajo, más para la derecha, más para la izquierda, más para adelante, más para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Por eso generalmente los primeros ejercicios son el balón lanzado así de cucharita, ¿no? Se lo lanzamos de abajo para arriba, para que alcance a ver la parábola, que es simétrica de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? Okay. Dirección y regulación. Predomina las incinesias, o sea, los movimientos que sobran, los movimientos imprecisos. ¿Sí? Entonces, no regula, no coordina, no orienta y no modula o no dosifica su fuerza o su dirección o su velocidad. Corre de más, corre de menos, al último no le calculó bien la trayectoria del balón, etc. ¿Sí? Ok. Primera fase, adquisición. ¿Sale? Ok. Ya cuando el alumno o la alumna pasan de esa fase, llegamos al perfeccionamiento.
¿Qué características tiene el perfeccionamiento o esa fase de perfeccionamiento? Donde generalmente les hablamos ya como intermedios o medios. Ya los estabilizaciones son los avanzados, ¿eh? Perfeccionar imagen del movimiento, esa es la tarea. Que tengan una imagen más precisa de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y lo puedan variar. Un poquito más alto, un poquito más bajo, un poquito más lejos, un poco más cerca, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, un poco más cerca de la red, un poco más lejos de la red, un poco más hacia el poste derecho, un poco más hacia el poste izquierdo, etcétera. ¿Sí? Que lo vaya perfeccionando esa imagen y que obviamente tenga un mayor control y precisión de ese balón. En nuestro caso tenemos un balón. ¿Sale? Y la otra cuestión o tarea es iniciar resistencias a perturbaciones. O sea, que domine la técnica a pesar de. Vamos a ver más adelante cómo provocar esas perturbaciones. Aquí vamos con perturbaciones, cuando se modifican las condiciones en las cuales tiene que ejecutar el movimiento. ¿Sí? Pero no me adelanto tanto. Allá ahorita vamos a pasar más adelante con las perturbaciones. A ver, instancias. Calidad de la ejecución. Fallas solo ante condiciones desfavorables. O sea, en condiciones normales, tiene control del balón, tiene precisión, tiene dominio. Está bien. Pero falla cuando hay condiciones desfavorables. De repente pega en el bloqueo y ya no sabe cómo reaccionar. O el saque pega en la red y no reacciona para poder ajustarse que pegó en la red. Ese tipo de detalles. Sí, o sea, condiciones desfavorables a muchas veces, o perturbaciones, le vamos a llamar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo hacer perturbaciones. Igual con fatiga, etcétera. ¿Sí? Bueno. En cuanto a sensaciones motrices, son precisas y conscientes, o sea, sabe lo que está haciendo. Y puede evaluar su desempeño. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aprendizaje? Donde él siente lo que hace. Y por lo tanto, si lo siente, lo puede corregir. Y puede aceptar cuando no lo hizo de manera adecuada. Y sabe cómo ajustarlo para no hacerlo de manera adecuada. Es que le pegué muy fuerte, le pegué muy despacio, le pegué con la muñeca, es que nada más le pegué con un solo dedo, es que, etcétera. Me quedó muy atrás, me quedó muy adelante, me quedó muy sobre mi cabeza, me quedó muy lejos y muy por fuera, etcétera. O sea, es consciente y es preciso con respecto a sensación. Y en cuanto a dirección y regulación, es capaz de regular. Repetimos, solo tiene fallas ante perturbaciones. Ahorita vamos a hablar de las perturbaciones, sobre todo cuando hablemos de fallos motores. O sea, cuando hay perturbaciones en el caso de voleibol de playa, cuando está lloviendo, cuando hay viento a favor o en contra, eso ya es algo que lo modifica. La fatiga, el público, el árbitro, la novia, la familia en las gradas, si es una semifinal o final, si lo acaban de bloquear, etcétera. Esas son perturbaciones, ¿sale? Ok. Y por último porque nada más son 3 fases, estabilización. Sería la tercera y última fase, que obviamente aquí estamos hablando de competencias. Competencias de buen nivel, ¿sale? Ok. ¿Cuáles son las tareas? Las tareas son estabilización y autocorrección. O sea, estabilizar a pesar de las perturbaciones el dominio de la técnica. Y es capaz de corregirse él. Y en el caso de voleibol de playa es muy importante. ¿Por qué? Porque el entrenador no puede interactuar con el jugador durante la competencia. Y aquí ya estamos hablando de condiciones competitivas. Entonces, él mismo tiene que darse cuenta de qué se puede modificar o se debe de modificar para obtener un mejor resultado. ¿Sale? Ok. La otra tarea de esta fase es consolidación de la técnica en condiciones adversas de estrés y otras perturbaciones. O sea, que funcione a pesar de que vaya perdiendo, a pesar de que haya viento, a pesar de que esté lloviendo, a pesar de que haya frío, calor, el árbitro no esté a favor de nosotros, sea localista, por ejemplo, etcétera. O sea, funciona a pesar de eso. ¿Sale? Ok. Vamos a las instancias. Calidad de ejecución. Dominio completo aún en condiciones desfavorables. O sea, aunque tenga el sol de frente,
aunque la arena esté pesada o muy densa, aunque lo que sea. ¿Sí? Tiene dominio. Imagen del movimiento, anticipada y automática. O sea, desde el momento que ve el balón que contacta la mano, ya de manera automática ya sabe qué área va a caer ese balón, a qué velocidad viene, a qué altura, y ya está pensando en lo que va a hacer con ese balón. A veces cuando hay algunas fallas, por eso es el punto, si de repente se confía y ya se le fue el balón y en la torre. Pero bueno, obviamente ese es cuando queda así como que un punto de transición entre perfeccionamiento y estabilización. Estabilización ya es el límite, ¿sale? Ok. Sensaciones motrices, calidad verbal en la expresión de la explicación. O sea, si le preguntan, ¿qué pasó? Él dice, es que me quedó atrás, me quedó adelante, me quedó atrás, me quedó a la derecha, me quedó a la izquierda, me quedó muy arriba, me quedó muy abajo, es que mi brazo quedó no alcancé a extender el brazo, es que, o sea, es capaz de verbalizar la situación y explicarla, ¿sí? En el caso de voleibol de playa, digo, también el voleibol de sala, y es muy importante, pero en playa tiene un papel más profundo, tiene más peso. ¿Por qué? Porque está solo, no tiene al entrenador, y solamente hay otro jugador con él, ¿sale? Entonces tiene que tener la capacidad de poder entender lo que está pasando, ¿sí? Es decir, oye, ¿qué pasó? Y tiene cara de asustado y de what, ¿no? No sé, no manches, pues, entonces sí, no está en esa etapa todavía, ¿sí? Ok. Y en cuanto a dirección de regulación, tiene regulación de calidad y anticipada, o sea, sabe qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, ¿vale? Muy bien. Esto, digo, hago la aclaración, perdón, se me olvidó. Está adaptado por Mauro Hernández y Batista, que por cierto cumpleaños hoy, ¿sí? El mejor entrenador de voleibol de playa del mundo, brasileño, por cierto. 3, punto número 3. A ver, hasta aquí, ¿algún detalle, señores? Espérenme, déjenlos veo. Es que como no los veo, no veo cuando levantan la mano. Hasta este punto, ¿algún detalle? Profe, Adelante, hola. Felipe. En la, en la anterior diapositiva, eh, en la parte de perfeccionamiento y estabilización con respecto a las sensaciones motrices, ¿qué diferencia hay en las dos fases? A ver, otra vez. En una dice, en perfeccionamiento está precisas y conscientes, y en estabilización está calidad verbal de la expresión. En las dos, según los ejemplos, eran muy similares, en que decían dónde le quedó el balón, pero ¿qué diferencia, digamos, más precisa hay entre las dos fases en cuanto a ese aspecto de sensaciones motrices? Que cuando está en la cuestión de sesiones motrices, cuando está en estabilización, es capaz de explicártelo, es capaz de verbalizarlo, y se lo puede verbalizar con su compañero, que aquí es muy importante. En la otra, él tiene precisión en lo que siente, o sea, sabe lo que está sintiendo, sabe lo que pasó, etcétera, ¿sí? Lo entiende, pero no lo verbaliza. O sea, no lo verbaliza ni lo explica tampoco. De repente, o sea, ganamos. Oye, pero mira, a ver, pero ¿qué pasó en esto? Bueno, lo importante es que ganamos, ¿no? O sea, en ese momento solamente lo considera de manera inmediata y se acabó, de manera práctica. Cuando llegamos a la estabilización, él es capaz de explicarlo y por lo tanto de mejorarlo. Sabe en qué falló, en qué se puede mejorar, y cuando estamos entrenando, ¿sí? Él puede hacer los ajustes. Él puede interactuar con el entrenador. Por cierto, en voleibol de playa es muy importante la comunicación durante el entrenamiento, porque no puede haber comunicación en la competencia. Y aquí el mismo alumno, o sea, el mismo alumno se convierte en el protagonista del voleibol de playa cuando llegamos a la estabilización. En el perfeccionamiento están parejos, por así decirlo. Digo, alguien alguna vez, aunque no me gustó mucho la comparación, dice que en la adquisición el entrenador está por encima del jugador. En el perfeccionamiento están al nivel, porque están interactuando constantemente y perfeccionando y ajustando y corrigiendo. Y cuando estamos en estabilización, el jugador está por encima en cuestiones de tomar decisiones. O sea, tú le puedes decir, es que hay que hacer esto. Y el jugador puede decir, no, porque a mí me ha funcionado esto, yo creo esto, etcétera. Y le puedes demostrar, le puedes poner videos de él mismo, pero el único que puede tomar la convicción es él.
Y en el aspecto de la estabilización, ese es el punto. Esto está redactado por neurociencias, ¿eh? Aquí el alumno es capaz de explicarlo. Pasó por esto, estamos perdiendo por esto, estamos ganando por esto. Funcionó ese tipo de bloqueo por esto. O él puede incluso pensar, si yo hago esto, va a pasar esto. Pero lo puede verbalizar, incluso con su compañero. Tú haces esto y cuando él haga esto, yo voy a hacer esto. En cambio, en el otro, él es efectivo, logra el objetivo, pero muchas veces no puede ir más allá. ¿Sí? O sea, obviamente, repito, la estabilización sería lo ideal, ¿no? O sea, ya estamos en el máximo nivel de desarrollo del jugador. Del perfeccionamiento de la estabilización, no es un pasar de un lado para otro inmediato, es un proceso continuo de ser un jugador bueno y muy bueno en la transición a ser un jugador excelente en la estabilización, que lo limita ya es cuestiones de tipo antropométrico, que está más largo, que es más rápido, que es más fuerte, etcétera. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. No, de nada a ti. Por eso les preguntaba. Por ejemplo, aquí en la cuestión de, digo, ahorita está muy de moda y más, se dio más de moda, que me alegro, con esto de la pandemia, la cuestión de las neurociencias. Bueno, en el voleibol de playa tiene un peso grandísimo. De hecho, dentro de los cinco situaciones deportivas que más se aplican las neurociencias, el voleibol de playa está en el segundo lugar. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó, Felipe? por decir aquí, en estos tres términos, ¿dónde podríamos ubicar la visualización del jugador? ¿A qué te refieres con visualización del jugador? O sea, ¿cómo se ve él? No, ¿cómo estudiar al contrario? Ok. Eso es parte ya cuando tú llegas del perfeccionamiento a la estabilización. Aquí estamos hablando de las fases de desarrollo motor. Ok. La parte ya desde el punto de vista de resolución de situaciones de competencia entra en la estabilización. ¿Sí? Si tu contrario es más alto, si tu contrario es más rápido, entonces tienes que resolver esas situaciones. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando del dominio que tienes del movimiento. Solamente práctica, sí. Nada más, o sea, el Solamente cuerpo ahí. técnica. Movimiento del cuerpo. Sí. Ok. Esa es mi duda, que si se podía ubicar aquí, en uno de estos tres. O sea, obviamente son simultáneas con la fase de cuando estás pasando del perfeccionamiento hasta que topas con la estabilización en su máximo nivel. Pero ahorita estamos hablando solamente de la realidad técnica. Ok. ¿Felipe? Está bien. No, contrario. Ok, a ver, pasamos, ya se me olvidó que perdón. Corrección de fallos motores. Ya vimos las etapas, ahora vamos a ver cómo se corrigen los fallos motores. Ahora sí. Tantas veces me regresé que se me olvidó dónde andaba. Ok. Por cierto, recuerden que les debo todavía la presentación de ayer porque estoy queriendo integrarle la parte del reglamento. La cuestión es de que las modificaciones de voleibol de playa actualmente solamente están en inglés. Estoy pensando que se las voy a poner así en inglés. ¿Sí? Las modificaciones que van a ser para el próximo año. Pero bueno, eso se los debo. Y en el caso de esta, pues igual se los voy a convertir en PDF y se las entrego en la noche. ¿Está bien? Ok. Digo, porque van a decir, es que no se alcanza a ver. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien. Digo, pues esta sí, ya convertida en PDF, le pueden aumentar en el PDF al tamaño que quieran. Y sí se ve, y sí se ve. Nada más que aquí no se alcanza a ver muy bien. Fallos motores. La primera cuestión, y se acuerdan que lo vimos un poquito con globitos del lado izquierdo en una diapositiva. Tipos de fallos. Tenemos normales y por estancamiento. Los tipos de fallos, entonces, son los que normalmente se ocurren por la falta de dominio en el paso de las fases y por estancamiento es porque tienen fallo motor y ya lo tienen automatizado. Importante aquí, pequeño comercial, entre paréntesis. Normalmente
Digo, no estoy haciendo comparaciones. Simplemente es que el enfoque así está hecho. El enfoque de educación física habla mucho de la automatización de las habilidades, ¿sí? Pero en el deporte hablamos de estabilidad. ¿Por qué? Porque en el deporte, sobre todo en los deportes como el nuestro, que es un deporte de situación, o sea, que es un deporte técnico-táctico, ¿qué ocurre? Que las situaciones no se repiten, ¿sí? Varían constantemente. Entonces, tener una técnica automatizada sirve para deportes de tiempo y marca, sirve para deportes de potencia, por ejemplo, para lanzamientos, sirve para levantamiento de pesas, sirve para correr, donde tengo que automatizar la salida, la zancada, etcétera. Sirve para saltar, donde tengo que hacer la carrera de aproximación, la batida, el vuelo y la caída en la fosa, por ejemplo, etcétera. Pero en los deportes como el nuestro, la automatización no es lo deseable. Porque si hacemos los movimientos de manera automática, no de manera estable, no los podemos modificar. Y en nuestro caso tenemos dos características importantes. Que la técnica sea estable para poder disponer de ella cuando la necesito, pero también variable para modificarla según las condiciones cambiantes de la competencia. Porque para que me quede un balón exactamente igual, para darle voleo o golpe bajo, en el mismo punto de la cancha, no ocurre. Con la misma velocidad, la misma altura, no ocurre. No ocurre. Entonces, es a lo que se refiere por estancamiento. Cuando ya automatizan la técnica y lo peor de todo es que está mal. ¿Sí? Okay. Y aparte eso no es deseable, ¿eh? O sea, de repente pueden decir, no, es que cómo no, si lo automatiza ya no tiene que gastar tanta energía ni poner atención. No es una cuestión de atención. Por eso les mencionaba, vamos más allá. ¿A qué se refiere? A que tenga estable la técnica, pero que tenga la capacidad de modificarla según a donde quiera, por ejemplo, sacar el balón, o sea, hacer el servicio. Un poco más adelante, un poco más atrás, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, a un jugador, a otro, a determinada zona de la cancha contraria, ¿sí? Con determinada parábola o tendido o no tendido, en base a si tengo el viento de frente o de espaldas, hacia el sol me está dando a mí o le está dando al que tengo enfrente, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa técnica debe de ser estable, que yo tenga control del balón, pero debe de ser muy variable para que yo la modifique según mis necesidades. ¿Sí? Porque siempre hago lo mismo, por ejemplo, remato siempre igual, pues el bloqueo me va a esperar ya y la defensa va a saber dónde lo voy a mandar. ¿Sí? Pero si en el último momento cambio, es otra cosa. Bueno, ahora sí, tipos de fallos, mencionamos que pueden ser normales y por estancamiento. Bueno, me comiento. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aumentar la información sensorial. ¿Cómo lo hacemos? Hacer colocaciones sin desplazamientos, por ejemplo. O sea, en su lugar. Que normalmente es lo que hacemos. O sea, desde su lugar da voleo, da golpe bajo, desde su lugar saca, desde su lugar contra la pared, que es una de las prácticas y más leales de entrenar. La pared, siempre me lo regresa igual, etcétera. Hasta ahí vamos bien. Hacer remates de pie con la red baja, por ejemplo, para tener control de él, brazo extendido, contactos, ¿sí? Etcétera. Bueno, otra. Restringir información de las referencias periféricas. Tapar la red, por ejemplo. Esa sería otra cuestión para corregir los fallos. ¿Sí? Si tapo la red, no ve al equipo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando el otro, hasta que ya ve el balón arriba, le reduzco el tiempo de respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, estoy tratando de corregir que lo voltea, lo ve, dice, va más lento, va más despacio, va a caer a tal lado. Y como no lo ve, reduzco el tiempo. Por lo tanto, lo obligo a pensar más rápido y a responder más rápido. O sea, a observar, decidir y ejecutar. ¿Sí? Ok. Ejecuciones ultralentas. Esa sería otra forma, ¿no? Precisamente para poderla. La palabra correcta es analizar.
Analizar significa descomponer en sus componentes algo. ¿Sí? O sea, dividirlo en pedazos. Es analizar. Ok, entonces, si yo hago ejecuciones ultralentas, realizar gestos sin balones de cualquier fundamento. Por ejemplo, hacer simular el saque sin balón. Simular el saque, simular el golpe bajo, luego corres. Entonces, se concentra en lo que tiene que hacer. No en el contacto. O hacerlo despacio. Ahí puedo poner una pelota de vinil, o sea, las pelotas esas de plástico, no sé cómo las conozcan ustedes. Aquí son marca Canguro, marca Salver, etcétera. Sí, son de vinil, blandito, pues. Otra, una nueva ritmización, o sea, cambiar el ritmo de la ejecución. Cambios de ritmo en las ejecuciones del servicio, por ejemplo. Saque rápido, saque lento, saque medio. Modificar la velocidad de aceleración del gesto de ataque, por ejemplo. ¿Sí? Entrar más rápido, entrar más lento. Un balón, obviamente. O sea, en lugar de entrar antes, o más bien al revés, en lugar de entrar rápido para alcanzar a llegar apenas al balón, empiezo a entrar antes, pero entro más lento. Como una forma de poder modificar mi funcionamiento nervioso, pero también no crear estancamientos y reconocimiento por parte del contrario. O sea, entrar lento, o sea, más pausado y llegar igual a tiempo, pero entrar antes de lo que entraría de la otra manera rápido, entro y contra apenas le pego. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son para poder corregir errores. Y el hacerlo lento me hace más consciente de la entrada, por ejemplo, los dos pasos. Movimientos sustitutivos, o sea, cambiar el movimiento. Saltos con vallas y concluir con el gesto técnico de ataque, por ejemplo. Saltar una valla, correr y luego saltar a rematar o cual sea el caso, ¿no? Salto de bloqueo con balones medicinales e ir a colocar. O sea, bloquear un balón medicinal y luego ya moverse y colocar. Balón medicinal y eso provoca variaciones. Veo el que sigue y les explico un poquito más esto. Reducción de aplicación de la fuerza. Utilizar balones ligeros o de diferentes texturas. ¿Sí? O utilizar un balón que pese menos o una balón pelota, ¿sí? Para provocar modificaciones, lo que llamaríamos diferenciación, como capacidades coordinativas. Y, por ejemplo, bajar la red. O sea, facilitar el ataque, y bueno, también nos va a dificultar la defensa, pero facilitar el ataque para provocar variaciones. Me detengo. Pequeño paréntesis. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? A ver, escuchen lo que les voy a decir. La técnica finalmente es coordinativa. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Siempre hemos aprendido la coordinación gruesa, la coordinación fina. La coordinación gruesa, generalmente estamos hablando de coordinación intermuscular, o sea, entre los músculos. ¿Sí? Y tradicionalmente, probablemente han visto cuestiones como hablar de músculo agonista, músculo antagonista, etcétera. Ok. Y cadenas cinemáticas. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de coordinación intermuscular, hablamos que unos músculos se contraen y otros músculos se contraen menos y se co-contraen en el lado contrario. Por ejemplo, yo contraigo abdomen, recto del abdomen, y se contrae la zona lumbar de mi espalda. Yo contraigo bíceps y se contrae también el tríceps, en menor medida y de manera excéntrica, o sea, alargándose. Y el bíceps se contrae de manera concéntrica, acortándose. ¿Sí? Ok. Pero en la medida en la que los dos se coordinan, más los músculos secundarios, hace que el movimiento sea preciso, fluido, ¿sí? Y no gaste energía de más. Hace rato les decía, una persona que domina la técnica gasta menos energía. ¿Por qué? Porque solamente contrae los músculos que debe de contraer en la medida que los debe de contraer. Por eso vemos una persona que ya domina el movimiento y ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Se ve bien fácil y no se cansa tanto. ¿Sí? Hay músculos que no se deben de contraer y a veces cuando no conocemos la técnica, los contraemos.
y hacemos movimientos innecesarios. Lo que hace rato mencioné como sincinesias. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando modificamos todo eso lo que acabo de mencionar? Estamos estimulando el sistema nervioso. ¿Sí? Estamos estimulando la diferenciación de distancia, de peso, de altura, de lateralidad. Algunos le llaman lateralidad, yo le llamo más bien cuestiones de ubicación o predominio lateral. Dicen, ¿cuál es tu lateralidad? Derecha, izquierda. No, eso no es lateralidad. Eso es predominio lateral. ¿Sale? Ok. Ahí en ese aspecto tú tienes que dosificar distancia, fuerza, altura, etcétera. ¿Sí? Entonces, con eso de cambiar el balón más chiquito, más pesado, más grande, provoco que el cuerpo tenga que adaptarse. Eso normalmente en educación física lo trabajamos de esa manera. Pelotas pequeñas, medianas, grandes, pesadas, ligeras, medianas, duras, rugosas, esféricas, lisas, etcétera. ¿Sí? Todo eso es estimulación para el sistema nervioso y eso provoca que el sistema nervioso se haga más efectivo para dominar y hacer fluidos y armónicos los movimientos. ¿Sí? Ok. Otras cuestiones para corregir movimientos, porque no nada más es estar repitiendo y repitiendo. ¿Se acuerdan lo que les dije de automatizar? Es repitiendo y repitiendo un movimiento que es el correcto. No, aquí es mejor, ¿sí? Hacerlo más amplio, un mayor bagaje a nivel nervioso. Y va a ir terminando poco a poco dejando lo que es incorrecto, digo entre comillas, porque recuerden que la técnica es estilo, cada quien la ejecuta conforme a sus características antropométricas, su nivel de dominio de movimiento, sus capacidades físicas. Ok. Frenar la práctica y retornar en condiciones distintas. Entrenar, por ejemplo, en cancha indoor, o sea, en voleibol de sala. Los meto a voleibol de sala, donde las condiciones son diferentes, y luego los regreso otra vez a voleibol de playa. ¿Sí? Y eso le va a dar experiencias diferentes, ¿se dan cuenta? A nivel motriz. Que también es al revés igual, ¿eh? O sea, si de repente se están estancando, estamos hablando de estancamientos, se están estancando y son voleibolistas de sala, los llevamos a playa. ¿Sí? Para que vayan aprendiendo y también desarrollen mayor potencia, etcétera. Ok. Entrenamiento idiomotor. ¿Qué es el entrenamiento idiomotor? Ese es el término que usaban sobre todo los soviéticos o los exsocialistas. Es lo que vimos como visualización o como imaginación, ¿se acuerdan? Pero aquí es que el alumno ensaye mentalmente lo que va a ejecutar. ¿Sí? Lo ensaye mentalmente. Lo vamos a ver de manera más profunda en el segundo nivel, desde el punto de vista teórico, independientemente de qué deporte se metan, ¿eh? Pero es eso, finalmente el entrenamiento idiomotor es el entrenamiento de la imagen mental que tenemos del movimiento y que facilita y programa para hacerlo de manera más adecuada. Y por último, dentro del grupo de tipos de fallos, la modificación de los límites espaciales. Reducimos la pista, o sea, hacemos más chiquita la cancha. En lugar de 6 metros, lo hacemos de 5 por 5, por ejemplo, o le quitamos más distancia, o le quitamos más anchura a la cancha. O sea, jugamos 1 contra 1, por ejemplo, de 3 metros de ancho por 6 metros de largo, o al revés, jugamos 6 metros de ancho, ¿sí? Por 3 de profundidad, etc. Otra, aumentar la pista, que sería la otra. O sea, una reduzco, otra la aumento. Puedes jugar, puedo poner la cancha más grande, 9 por 9, por ejemplo. ¿Sí? Aumentar la altura de la red o subir la red, o aumentar la red, o sea, de más anchura. Que en lugar de ser 8 metros, tenga más anchura y pueda pasarlo hasta los postes, por ejemplo, el balón, que no haya la limitación. ¿Sí? O reducirla. Le pongo las antenas más cerca. Solamente el balón puede pasar por aquí y le pongo nada más 4 metros o 6 metros. No puede pasar por acá, no puede pasar por allá. Y reduzco los desplazamientos, pero incremento la capacidad de poderme defender y atacar en esa zona, que es más reducida. Le exijo más al atacante y le facilito hasta cierto punto un poquito más al bloqueo. ¿Sí? No sé si me entienden a lo que nos referimos. O subimos la red, que sería otra también. ¿Sí? Ok. Orden estructural de corrección, que lo voy a tocar otra vez.
A ver, estamos en tiempo. Recuerden que esto es para 2 días, ¿eh? Orden estructural de corrección espacial. ¿Dónde en relación a los núcleos articulares? O sea, corregir en base a el espacio, ya sea por la vista o por la propiocepción. Propiocepción. Explico propiocepción. Probablemente en el fútbol es más probable que lo hayan visto los que han estado en fútbol. ¿Qué es los ejercicios propioceptivos o propiocepción? Es el modificar la sensación que tenemos del movimiento. Me explico. Así como tenemos esteroceptores, o sea, que nos dan la información de afuera, que es los ojos, la nariz, la lengua, el oído y la piel. Son nuestros esteroceptores. Tenemos interoceptores, o sea, que hacen sentir nuestro propio cuerpo. Los nociceptores, por ejemplo, son los que perciben el dolor. Tenemos otros igual interoceptores, ¿no? Que nos perciben el hambre, la sed, etc. Pero bueno, hay un grupo dentro de los interoceptores que se llaman propioceptores. ¿Qué significa? Son los que perciben nuestra posición y nuestro movimiento, sobre todo a nivel muscular. Me explico rápidamente. Recuerden que esto es mucho más amplio de lo que parece inicialmente. Los más comunes, para que los identifiquen, tenemos los de Golgi, como propioceptor, los organelos de Golgi, los tenemos en la unión miotendinosa, o sea, entre el músculo y el tendón. Esos perciben el grado de tensión o de tracción que hace el músculo con respecto al hueso. Esos son muy importantes cuando hablamos de la flexibilidad, por ejemplo. Porque cuando hacemos un movimiento más amplio, inmediatamente lo perciben los de Golgi y le informan al cerebro y el cerebro dice contráete de manera refleja. Se llama reflejo miostático. Para que no se siga estirando y no se rompa. Por eso, cuando queremos hacer estiramiento, inmediatamente reacciona el cuerpo a no dejarnos estirar en algún momento. ¿Sí? Ok. Ese es uno. Pero tenemos más. Tenemos los usos musculares que son hilitos que están entre las fibras musculares y perciben el grado de contracción o de tono muscular que tenemos. Pero tenemos otros. Tenemos los de Ruffini, por ejemplo. Los de Ruffini están en las articulaciones, en los huesos. ¿Sí? Y perciben los movimientos inadecuados y a los ligamentos de alguna manera. Cuando ustedes se doblan un tobillo, por ejemplo, hay una vira en un tobillo, inmediatamente su cuerpo trata de balancearse para el lado contrario para no romperse, o sea, para no esguinzarse. Pues son los de Ruffini, ¿sale? Y así, también tenemos los de Pacini. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Generalmente se hace a través del equilibrio, pero hay otras formas, ¿sí? Por ejemplo, trabajar con los ojos cerrados, trabajar con un tenis sí y un tenis no, en el caso del voleibol de sala, nos ayuda a cuestiones de tipo propioceptor y reaccionamos mejor. Por ejemplo, lo propioceptor, en el caso del voleibol de sala, se trabaja para prevenir lesiones de tobillo. Si estamos trabajando con un tenis sí y un tenis no, que es muy común, por ejemplo, en el básquetbol, así que se trabaja de esa manera. ¿Para qué? Para que aunque caigamos en otro pie o caigamos un poco mal desbalanceados, tengamos la capacidad de no lastimarnos y responder rápidamente, nuestros músculos respondan a tiempo y no se rompa ni el ligamento, no hay un esguince, ni hay una lesión muscular. Ese es entrenamiento propioceptor. Casi siempre se hace saltando en un trampolín pequeño, ya ves, con una cuerda, o en una tabla, no sé si conocen las tablas esas que tienen media pelota abajo, pero para que las identifiquen. Bueno, esas que son de equilibrio, son también para propioceptores. ¿Sí? Ok. Ese sería para la parte espacial, percibir lo que nos rodea. Desde el punto de vista temporal, tenemos secuencias de movimiento, donde tenemos el oído y tenemos áptica. La áptica abarca la vista, el oído, ¿sí? Y los propioceptores. Y la otra cuestión sería la dinámica. Expresiones de la fuerza. Según defecto, o sea, cuando no hay efecto, cuando sentimos la debilidad, o todos los analizadores. Todos los analizadores nos referimos a el movimiento propioceptivo, o sea, cuando me estoy moviendo, cuando estoy contrayendo, cuando estoy pasando hacia adelante, cuando estoy jalando el piso hacia atrás para irme hacia adelante, cuando estoy empujando en este caso la arena o el piso hacia abajo para irme hacia arriba, la estabilidad que tenemos al hacer los dos pies, bajar más para poder saltar y bloquear. Esas son cuestiones de tipo dinámico, sentimos el movimiento.
¿Sí? Ok. Paso a la que sigue, posibles causas de fallo. Y ahí ya no alcanzo a ver Profesor. las rojas. ¿Qué pasó? Te pregunto, ese orden estructural de correcciones, por ejemplo, para que no caigamos como pasa a veces en corregir de Sí. atrás para adelante. Entonces, por ejemplo, que la dinámica está en expresiones de fuerzas. Ah, bueno, ahí está. ¿Sí lo Sí, ves? entonces, Ok. Primero corrijo lo espacial. Luego corrijo lo temporal. Y por último corrijo lo dinámico. Bueno, me voy a pasar aquí, Manuel, para que no quede ahorita me regreso, que al cabo el orden no altera el producto. Estructura espacial. Observación de las posiciones de las articulaciones con respecto a otras articulaciones. O sea, cuestiones espaciales. Y extremidades desde la posición inicial de ejecución hasta finalizar la ejecución. O sea, cómo lo hace, cómo lo ejecuta y cómo se ve que lo hace. Cómo se desplaza hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Después de corregir la estructura espacial, lo primero corregimos, los desplazamientos. Después empezamos a corregir los tiempos. ¿Sí? Lento, rápido, como pasará, por ejemplo, con el remate, que entramos un poco más lento y ya es explosivo el salto. Observación de la secuencia de movimientos durante la ejecución técnica, qué va primero y qué va después con respecto al orden de los movimientos. Que si primero balancea los brazos y manda la mano hacia atrás, o no lo hace en esa misma secuencia, de manera fluida. Y por último, lo que corregimos es la estructura dinámica, el grado de fuerza, aceleración, rotaciones, entre otros, para poder cumplir con el objetivo de ejecución técnica. O sea, mandarlo donde lo debo de mandar, en el momento que lo debo de mandar. ¿Sí? O sea, el dónde, el cuándo, ¿sí? En mi movimiento. Si flexiono más o flexiono menos las rodillas, si extiendo más o extiendo menos los brazos, si lo hago de frente, si lo hago de lado, mientras me estoy moviendo, etcétera. Esa sería la secuencia ideal, como lo dice en la parte superior. Primero corrijo lo espacial, después corrijo lo temporal y por último corrijo lo dinámico. ¿Sale? Bueno, más que creo que esa diapositiva la debí de haber separado. La cuestión es de que la tomé de Mauro y de Batista, y así estaba. Pero bueno, necesito desglosarla mínimo en 5 diapositivas cada una. ¿Sí? Ok. Tratamos posibles causas de fallo. Miedo, influencias perturbadoras, disminución de la concentración por el cansancio. Ya no estamos alerta, es la palabra correcta, ¿sí? Ya no estamos alerta por cuestiones de la fatiga. Imagen inexacta del movimiento, o sea, no tengo la imagen tan precisa y clara en mi cerebro, la imagen mental que tengo del movimiento. Exceso o defecto de concentración, o sea, no estoy suficientemente concentrado, o sea, no pongo atención en los factores relevantes y olvido alguno y de repente no veo a uno de los jugadores o no lo considero o no veo la diferencia de la manera como está entrando a rematar o a bloquear o no, o salto sin voltear a ver al defensivo y dónde está y termino dándose en la mano, etcétera. Pocas o tardías informaciones sobre los errores motrices. O sea, no me doy cuenta del error y ni siquiera soy consciente de ello. Entonces, que es uno de los que lo habíamos mencionado cuando vimos lo de la evaluación de movimiento. Le decimos que está mal y el alumno no tiene la capacidad de encontrar el error, se da cuenta, o no, más bien no se da cuenta del error y no lo siente y mucho menos lo acepta. Entonces, si no lo acepta, mucho menos lo va a corregir y por eso se convierte en algo estancado. Porque tiene el error, lo queremos corregir y el alumno no lo quiere corregir porque no lo acepta. ¿Sí? Fases previas fallidas, o sea, ha intentado un tipo de remate y no le salía o le fallaba, entonces ya no lo quiere intentar. ¿Sí? O cuando lo intenta se programa, híjole, a ver si me sale. O finalmente, como está programado el cómo lo hizo de manera incorrecta, lo vuelve a hacer de manera incorrecta.
De ahí la importancia de que le demos experiencias, sensaciones del movimiento correcto, por ejemplo, ¿no? Precondiciones desfavorables, o sea, de repente estaba muy lejos de donde le mandaban el balón, o se lo mandaban adelante y ya para regresarse las condiciones ya no fueron las adecuadas, por lo tanto, comete errores, ¿sí? O sea, las condiciones previas eran desfavorables. Fue una jugada muy prolongada y muy fatigosa previa, y en este momento no está en condiciones o está concentrado, apenas está pip, ya no está listo para la jugada, por ejemplo. Experiencias motoras ausentes, o sea, no tiene la experiencia, nunca le había pasado y no se lo hemos simulado en el entrenamiento, por lo tanto, no sabe cómo resolverlo, ¿sí? Esa es otra posible causa de fallo. Fallas en los sistemas retroalimentatorios, o sea, no se le ha dado la información o él mismo no se ha auto corregido, no tiene la capacidad de autocorregirse y no sabe, como ya lo mencionamos antes, no sabe ni siquiera por qué lo hizo mal, ¿sí? Bueno, ya, se acaban las de este lado. Momento idóneo. Aquí hay dos cuestiones. Uno, tiene que ver con cuando las emociones sean las adecuadas. En el caso de las correcciones durante el entrenamiento, pues no tenemos problema. El problema, que de hecho, por eso les preguntaba si tenían experiencia en eso, en la parte de voleibol de sala, cuando yo les expongo el nivel 1, trabajamos un poquito cómo dirigir un partido. En el caso de voleibol de playa, bueno, pues es prácticamente nulo, por eso no existe el tema. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que es muy importante que consideremos el momento oportuno y el estado en el que se encuentra el deportista para poderle dar la retroalimentación, ¿sí? Porque si él no es capaz de aceptarla, le echa la culpa al árbitro, le echa la culpa al contrario, le echa la culpa al público, le echa la culpa al sistema de competencia, obviamente no va a corregir nada, ¿sí? Bueno, pasamos a la cuestión de la memoria, algo que ya habíamos visto, de hecho, nada más en de corto plazo. Tenemos la ultracorta, que dura de 1 a 2 segundos. Se acuerda de lo que acaba de hacer, pero nada más, en ese mismo momento. La corta, que es la más importante, la de corto plazo, que abarca de 25 a 30 segundos. Bueno, en la parte teórica hablamos de que a partir de los 20 segundos se empieza a olvidar. Aquí de los 25 a los 30 ya no se acuerda prácticamente. La de mediano plazo, minutos u horas. Por eso hay que hacer la corrección oportunamente. Si le queremos decir, bueno, a ver, vamos a analizar lo que hicieron ayer y no tengo videos, no se va a acordar lo que hizo, ¿sale? Y la de largo plazo son años. Yo me acuerdo que en tal me pasó tal cosa, lo resolvimos de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se acuerda del movimiento exacto que hizo. Se acuerda de lo que pasó, los hechos. Instancias que ya las mencionamos, tenemos señalar, la primera instancia, y la otra es corregir. Señalar, ¿se acuerdan de la retroalimentación informativa? Le señalo lo que hizo o le señalo el error. Y la otra es, le digo cómo evitar el error. O sea, lo corrijo. Dentro de lo que es corregir, se puede hacer directamente o indirectamente. Directamente por comparaciones. Comparaciones con otro jugador, comparaciones con él mismo. En otro momento. Exagerando el gesto. ¿Sí? Es que te encorvaste demasiado. Aunque obviamente se encorvó aquí, pues, pero encorvaste demasiado para mostrarle el error. ¿Sí? Fraccionar el movimiento. Mira, aquí estás bien, pero de aquí a aquí, fíjense cómo lo estoy repitiendo, solamente ese pedacito. De aquí a aquí, no lo terminas de extender o no subes el brazo. ¿Ve? Como que lo dejas abajo. A lo mejor lo deja aquí, pues, pero lo estamos exagerando y lo estamos evidenciando para que lo note. ¿Sí? Practicar exigencias puntuales, o sea, lo que realmente debe ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, no llegaste, va de nuevo, vamos otra vez. No, no salió, a ver, otra vez, regresa aquí a la red, ahí te va otra vez. O sea, reproducimos las condiciones en las cuales se produjo el error para poderlo corregir. ¿Sí? Otra, variación de las condiciones externas, donde puedo variar la hora, donde puedo variar si hay sol, no hay sol, etcétera. Mira, ahora vamos a trabajar de esta manera. Incluso modificamos al contrario. A ver, con él, ¿por qué sí lo haces? ¿Y por qué con él no?
No, bueno, es que él lo conozco, no, es que él es mi amigo. Lo que normalmente ocurre cuando entrenamos interescuadras con nuestro propio equipo, que parecen que están jugando como los supercampeones, hacen cosas increíbles, ¿no? Pero ya cuando juegan contra otro equipo que no conocen o con una dupla que no conocen, juegan así como con mucha prudencia, ¿no? Y de repente no hacen ni la mitad de lo que normalmente saben hacer, a menos que se sientan a gusto, ¿sí? Algo que tenemos que buscar, que se acerque, mientras más contrarios tenemos, obviamente, ¿no? Los partidos de preparación. Variación de las condiciones externas, obligaciones externas, le dejamos más cancha, por ejemplo, para que practique más la defensa, o necesitas llegar más pronto, necesitas llegar, tocar el piso y luego colocar, para obligarlo a que corrija el que está llegando apenas. Va llegando corriendo y acomoda. No, a ver, que necesito más. Entonces, lo obligamos a que llegue, se pare y luego acomode. ¿Sí? O sea, le aumentamos responsabilidades. O como mencioné, que llegue, que toque el piso y luego se pare y luego para acomodar. O sea, que tiene que llegar rápido. ¿Sí? Es otra forma indirecta de corregir. ¿Sí? Otra cuestión, aparatos técnicos auxiliares. Como ustedes probablemente habrán visto los sujetabalones. Eso es donde está un riel y están dos patitas que sujetan el balón. O sea, entra, remata. Y bueno, baja otro balón y se queda atorado ahí. Entran, saltan, rematan. Entran, saltan, rematan. Pero hay algo que está ahí colgado. ¿Sí? O cuando le ponemos tensores a un balón, le ponemos tensores y lo amarramos de los dos postes. Entonces él entra y le pega. Ya queda. Entra y le pega. Por cierto, la persona que hace esos implementos aquí en Guadalajara falleció hace como un mes, don George. Pero bueno, era muy bueno para esas cosas. Y su hijo era el ingeniero. Condiciones facilitadoras o facilitadas, donde yo puedo, de manera indirecta, por ejemplo, le bajo la red para que tenga mayor control del balón, etcétera. O para corregir cuestiones del bloqueo, para que se extienda más hacia los lados, o sea, cierren más el espacio. Se lo facilito en ese aspecto. Red más baja, yo mismo le lanzo el balón para que remate, yo mismo le saco a donde está para iniciar el movimiento y se pueda preparar, por ejemplo, recibir y se prepare para rematar, etcétera. Facilito las condiciones. Y acento en las condiciones no desarrolladas, o sea, en aquello que le falta, en la fase que le falta, en el movimiento que le falla, es el que más vamos a estar trabajando. Esto ya lo mencionamos. De preferencia, debo de primero trabajar la estructura espacial, después la estructura temporal, después corregir la estructura dinámica. Profe, Sí, hola, qué pena. En las exigencias puntuales, en la anterior que dijiste, en el caso que decías, por ejemplo, de precisar el error hasta que lo haga bien, ¿hasta qué punto con un deportista que no, o sea, digámoslo en iniciación deportiva que comete muchos errores ajá, y está en un grupo, en un colectivo que lo está juzgando y sí, hay que hacerlo de esa manera para precisar el error? ¿Hasta qué punto es factible volverle a hacer repetir el error para que no. no caiga en esa... Sí, aquí hay dos cosas, profe. La primera, recuerda, ¿te acuerdas de la progresión de ejercicios? ¿Sí? El ejercicio no debe de estar completamente desfasado de la capacidad del deportista o del equipo. Entonces, obviamente el ejercicio, si tú estás, obviamente tú lo puedes notar, si tú no estás poniendo un ejercicio, o sea, usando un ejercicio que esté al alcance del deportista desarrollarlo, haciendo un buen esfuerzo, debes de cambiar el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que vas a provocar va a ser frustración. Entonces, de entrada por ahí no debería de ocurrir lo otro. Número dos, en mi opinión, ¿qué ocurre aquí? Un ejercicio donde le tienes que repetir para que corrija el error que tiene, ¿sí? Es porque ya tiene por lo menos un nivel medio, ¿sale? O sea, estamos corrigiendo. Se supone que ya lo hace mal, pero ya lo hace. Entonces no es un principiante. ¿Estamos de acuerdo, profesor? Estamos corrigiendo algo que ya hace. Entonces tampoco, esa sería otra razón por la cual no debería de pasar tampoco eso, ¿sí? Entonces, ya cuando tiene un nivel medio, va a nivel
bueno, intermedio, va a un nivel medio, va a un nivel avanzado, ¿sí? Ahora sí, ese tipo de ejercicios de incluso continuar la jugada donde se quedó es válido, lo que acabamos de mencionar, de puntualizar el error. Listo, profesor. Muchas gracias. No, de nada, profesor. A ver, señoritos, me voy a salir poquito para poder interactuar con ustedes y verles las caras, porque si no me hallo. Y no me hallo. Ay, miren, ya tenemos más clientes ahora. Eso me da gusto. Luego me desanimo. Ayer, después de preparar el curso, 3 personas, dije, no, pues, ¿qué pasó? Se crean. A ver, ¿hasta dónde vamos, señores? Que de hecho creo que ahí nos vamos a quedar hoy, porque me interesan mucho sus dudas. ¿Sí? Repito, y bueno, los que estaban se los comenté. Les preguntaba si ya tenían experiencia dentro del voleibol, porque esto que estoy planteando ahorita es como que algo más allá. ¿Sí? Si se dan cuenta de lo que estoy planteando ahorita, si alguno de ustedes ya ha tomado un curso de voleibol básico o nivel 1, normalmente no se los planteo. Esto se lo estoy planteando ahorita como una forma más precisa para su capacitación. Me interesaría en sus dudas. Felipe, adelante. A ver, profe, a ver, ahorita lo que mencionaba de los niveles de acuerdo al jugador. Sí, Por decir, dice, menciona ahí, vamos a bajar en la red. Cuando es uno principiante, yo lo que les pongo es, vamos a rematar sin brincar. No les califico a dónde mandar la pelota. sí, Ya está, ya domina todo. Yo lo que hago es en el otro nivel, igual, deja uno la red, pero ahorita ya le designo a dónde tirar el balón, a dónde va a rematar. ¿Sí está bien así el nivel? sí. Sí, No, pues, sí, profe, mira, estamos hablando obviamente ahorita dándole prioridad a la parte técnica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que tú estás haciendo de que no salten, el salto finalmente es una cuestión, bueno, de hecho el salto de remate es el más técnico de los fundamentos del voleibol, tanto el de sala como el de playa, no hay más. Por cuestiones de la temporalidad con respecto a un balón que viene en parábola y tienes que entrar a tiempo, en el ángulo adecuado y considerar un bloqueador y un defensivo. Entonces, si tú les haces fácil el aprendizaje en base a que no salten, está bien, ¿sí? Siempre y cuando finalmente estén desarrollando las habilidades, porque ahí la prioridad es la habilidad, más que la potencia de piernas, por ejemplo, ¿no? Es la habilidad. Y está bien, profesor. O sea, está facilitando, como lo mencioné hace rato, facilitando las condiciones para que el alumno la pueda llevar a cabo. Sí, como les dije, aquí no hay, bueno, en sala hay más que en playa. Eso es un hecho, ¿eh? Hay más literatura en sala, muchísima más que en playa. Pero en una y en otra no hay nada dicho. O sea, tú puedes encontrar, si tú quieres, 80 opiniones al respecto, ¿no? Lo más importante, en cualquier deporte también, digo, lo hago comentario extensivo para el fútbol, el básquet, etcétera, es de que tú tengas como entrenador la capacidad de la teoría, probarla en la práctica, e irla ajustando. Y la práctica, irla sistematizando, ordenando y registrando en una bitácora, etcétera, etcétera, para enriquecer la teoría. Lo que finalmente tenemos los entrenadores, digo, mucha gente tacha de mal de ser empírico. Bueno, lo malo de la parte mala que le asignan a ser empírico es si no tienes parte teórica. Pero tener parte teórica y tener parte práctica es lo que finalmente te va a hacer un mejor entrenador. ¿Sí? Repito, aprender teoría, encontrarle la aplicación, probarla. Fíjate que no dije aplicarla nada más y ya no. Probarla, porque cada situación es diferente. Probarla en mi práctica, enriquecerla y de preferencia, que eso ya es otro nivel en el ser entrenador, compartirla. O sea, registrarla y compartirla con otros para ahorrarles a otros que pasen 2, 3 años para descubrir algo que yo descubrí en 2, 3 años. Entonces ya se los digo, se los demuestro y ya les ahorré. Ahora sí que, como diría Google,
¿sí? Buscar en hombros de gigantes ya. Ujú. Ya todo Ok. está escrito. Ok. Alguien más que me gustaría escuchar sus comentarios. Yo así como reconozco cuando estamos en un nivel, en este caso, esto que estoy exponiendo es la primera vez que se los expongo. Se me hizo una buena idea. Creo que es lo mismo que dijimos ahorita de teoría y práctica. Lo estoy poniendo en práctica con ustedes, ¿sí? Sintetizando muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo. Esto yo lo comenté con Cajá, ¿sí? Que cumpleaños hoy, le repito, el mejor entrenador de voleibol de playa del mundo, brasileño. Y con Mauro, en su momento yo cursé con ellos voleibol de playa y lo llegamos a comentar y se me hicieron muy buen fundamento. Aparte, volviendo a lo que acabamos de mencionar ahorita, el profe Felipe y yo, Mauro no solamente es buen entrenador, es el entrenador de la selección de Venezuela de voleibol de playa. Ya vieron lo que pasó, ¿verdad? Ya calificó en primer lugar y le ganó a Brasil. Y él y Cajá, que es de Brasil, son los entrenadores de la selección de Venezuela de voleibol de playa. Pero no nada más son eso, o sea, Cajá tiene maestría en todo esto y Mauro es uno de los expertos en neurociencias aplicadas al voleibol, ¿no? O sea, bueno, en el deporte, y obviamente el de voleibol de playa, pues imagínense, ¿no? O sea, no son nada más entrenadores, son profesionales del voleibol de playa, ¿no? Y esto que estoy exponiendo, pues si se dan cuenta, todo en la parte de abajo tiene el nombre de ellos, ¿no? Tiene un fundamento científico muy actualizado, muy contemporáneo, ¿eh? Y muy probado, tanto por la experiencia y las medallas. Cajá es el entrenador con más medallas olímpicas que hay en voleibol de playa. Pero su opinión, ¿no? O sea, obviamente, con lo que me ha estado comentando Emanuel, que me ha metido un poquito en broncas, no crean que no, porque tengo que tener todo eso que está ahí, lo tengo que tener presente. Me está dando ideas para la próxima generación de ustedes, prepararlo mucho mejor eso, mucho más claro, más didáctico. ¿Sí? Pero por eso quiero que nos enriquezcamos. A ver, Víctor, José Luis, Darío, Paul, ¿están aquí en voleibol de playa o están en otro deporte? Sí, profe, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy comenzando en esto y como le digo, ¿no? La intención es ir aprendiendo cada vez más, involucrarme más en el tema. Sí, como usted lo mencionó, o sea, me refleja, a mí también me hace ver perspectivas diferentes del fútbol y del tema de enseñanza, que muchos se dedican que periodización y tanta cosa, que estructura, pero esto a mí me abre otro campo Sí. para plantearlo de diferente forma y sacar mi propia, ya la tengo, ¿no? Mi metodología, pero implementar estas cosas que usted hace. Lo único que sí, por ejemplo, en mi caso, que lo estoy aprendiendo, como usted lo mencionó, hay gente empírica que se dedica a enseñar, pero ¿dónde radica el problema? Porque también lo he visto en fútbol. Son empíricos, como nunca han sabido la teoría, y dice al niño patea, ¿no? Por ejemplo, poniendo el caso del fútbol. Pero ni siquiera el profesor sabe cómo patearlo. ¿Me entiende? Entonces, ¿Cómo se patea? Claro. Exacto, entonces dice patea, y cuando el niño lo hace mal, todavía lo critica. ¿Me entiendes? O sea, yo asumo que en vóley también puede haber algunos profesionales de la misma forma. Entonces, en mi caso, que yo quisiera aprender cómo, o algún video donde yo pueda ver exactamente cómo es la técnica exacta para poder hacer. O sea, primero aprenderla yo al 100% para yo poder enseñar, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Ok. Y bueno, no es, como creo que ya lo mencionamos la semana pasada, no es así como que indispensable que tú seas un gran deportista para que te conviertas en un gran entrenador. Pero Así es, tienes razón, eso es claro. sí, Hay muchas personas que nunca han jugado y pueden ser muy buenos entrenadores, eso lo tengo claro. Sí, sí, de hecho, me está recordando a alguien, fíjate. En algún momento tuve a un alumno presencialmente aquí en Guadalajara, estamos hablando hace como 8 años, un director técnico de primera división aquí en México. Su hija era de voleibol, que por cierto llegó a la selección nacional, era la líbero de la selección nacional, Alejandra. Y
Y él era director técnico de primera división en fútbol, pero por su hija se metió al vóley. Entonces empezó a estudiar voleibol y terminó siendo entrenador de voleibol de playa de las selecciones Jalisco, ¿sí? Y llegó incluso a voleibol de sala, previo a los Panamericanos 2011, él fue entrenador de la selección nacional. Así pasa a veces, Y se así me hace, pasa a veces. sí, esto que estoy exponiendo, yo quiero hacer el comentario, yo estoy muy de acuerdo con lo que estoy exponiendo, ¿eh? No crean que se los expongo nada más porque sí, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con esta estructura, se me hace muy valiosa para cualquier deporte. De hecho, esto lo voy a adaptar a todos los deportes. Esto no se originó en el voleibol de playa, quiero hacer la aclaración. Esto fue en el 2018, fue un curso, por cierto, muy caro. Yo no lo tomé, gracias a Dios, que dio en conjunto la primera división de España en fútbol. O sea, estuvieron conjuntados el Barça, el Real Madrid, el Atlético, etcétera, etcétera. Y todos los directores técnicos de primer nivel de España recibieron este curso. Lo que hizo Mauro, que trabaja también en España, lo que hizo Mauro fue adaptarlo al voleibol de playa. Pero esto tiene la actualización de hace 2 años y medio, digo, dentro de lo que cabe después con todo y 2020 que no cuenta porque era con el COVID, el 2020 no cuenta, hay que borrarlo de la edad, está plenamente comprobado más en el fútbol. Es la manera como se trabaja en las escuelas del Barça, en las escuelas del Real Madrid, etcétera. ¿Sí? Sí, hay algunas cosas que coinciden, por eso le digo que me llama la atención bastante verlo aquí. Entonces, por eso que le hacía la consulta. Lo otro era, como usted dice, lo que pasa es que acá a Sudamérica llega después de 20 años. Entonces, eso va a pasar siempre. Eso va a pasar No, siempre. ¿por qué? O sea, por eso, estoy ¿por qué aquí, cree que estoy profesor? inscrito aquí, profe? ¿Por qué cree que estoy inscrito aquí? Ah, qué bueno. Sí, mire, Por dentro, eso. digo, no es por echarme flores, espero que no lo tomen de esa manera, pero yo, los que me conocen de más tiempo, saben que yo me actualizo todo el tiempo, ¿no? O sea, yo estoy conectado y nunca dejo de estudiar. Ahorita tengo Es, 8 maestrías pendientes de terminar por culpa de que no tengo tiempo, pero no, profesor, no se espere 20 años. Ahora, afortunadamente, digo, de las pocas cosas positivas que la pandemia nos está dejando, afortunadamente la pandemia ha hecho que la formación se haga virtual y y ayudó bastante. ha Sí. hecho posible que tengamos contacto inmediato con los mejores profesionales a nivel mundial. Y yo no me incluyo, si usted no me quiere incluir, yo no me incluyo, pero sí me ha dado la posibilidad de estar en contacto con todos. Les digo, yo ahora en la mañana que le dije feliz cumpleaños a Cajá, o sea, yo nunca soñé en mi vida con estar en relación de verlo, de por lo menos platicar cada 15 días con Mauro y con Cajá, o sea, con dos de los mejores entrenadores que hay, ¿no? Como nunca en mi vida pensé que iba a estar en contacto con otros profesionales a nivel mundial, ¿no? Que lo estoy, afortunadamente, ¿no? Y qué padre, ¿no? Entonces, en ese Claro. aspecto, aprovechen. Digo, no Sí, es... profe, más bien Aprovechen. yo de verdad me siento agradecido de casualidad. A veces las cosas pasan por algo, como usted dice, ¿no? Esta pandemia nos hace conocer nuevas personas y nuevas perspectivas y como profesionales, como usted siempre lo ha dicho, hay que uno estudiar y estudiar y seguir estudiando hasta que te dé la fuerza, porque es parte de nuestra profesión. Aquel que no estudia, por más que estudie, y si no lo practica, es lo mismo que nada. La idea principal de También. todo lo que estoy haciendo en la parte teórica es después aplicarlo, ¿no? Pero yo siempre pienso que para ser mejor hay que seguir y seguir y el esfuerzo está ahí, ¿no? Y si no se logra, bueno, uno tiene objetivos para seguir y cada día sea diferente, ¿no? Es la parte principal del ser humano. Sí. Sí, no, la formación no es una etapa en la vida, es una forma de vida. Es una de mis frases. ¿Sí? No es de que, eso es para los niños. No, no, no. La formación y capacitación no es una etapa, es una forma de vida. ¿Sí? Todo el tiempo que estamos formando. Bueno, a ver, otra cuestión, señores. Me gustaría que me platicaran igual si alguna experiencia que han tenido, etcétera, etcétera, y cómo lo resolvieron. Nos enriquecemos aquí. Sí, yo también estoy aprendiendo todo el tiempo, no crean que no, ¿eh?
Estoy aprendiendo muchas cosas cuando les doy clase. A ver, Marco Antonio, ¿estás con nosotros? Me da miedo preguntarles, si a veces no están en natación o algo. Creo que no está con nosotros. Bueno, vamos a ver si está No, bien. dime, profe, si estoy, lo que pasa es que estoy en los dos cursos, estoy en Imagino. natación y estoy contigo en voleibol. Es Ok. que, como dije la ¿Algún otra vez, comentario? se chocan los cursos y bueno, estoy ponte en la computadora y estoy con el celular, oreja al uno, oreja al otro. Mil disculpas. No hay problema. Digo, la buena es de que esto queda grabado, digo, los dos no pueden Así ver. para repetirse y poderlo escuchar más pausadamente, porque así lamentablemente no se puede 100% poner atención, porque estoy la una oreja al uno y la otra oreja al otro. Mil disculpas con todo. No, sin problema. Obviamente eso nos exige más, pero sí. Estos cursos fueron pensados para tomar un solo deporte. Y a la hora que se juntaron, pues ya esto no estaba planeado. Yo fui el único que quedó así como en el limbo, ¿no? Básquetbol de 7 a 9 y natación de 9 a 11, no hay problema. Pero yo que estoy de 8 a 10, me dejaron así como que desprotegido. No, pero sí, o sea, sí es muy interesante y cuente como te digo, a pesar de que uno está la oreja uno, la oreja al otro, pero bueno, sí se escucha algo y me parece muy interesante, ¿no? Porque como uno tiene que tratar de estar preparándose y cada día uno se va aprendiendo cosas nuevas y es muy enriquecedor y muy chévere, ¿no? Y gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron. ¿O no? Ponte, es que, Contrario. bueno, uno también con esto de la pandemia está escaso de dineros y todo, entonces hubo la promoción que hicieron, entonces uno hay que aprovechar esas promociones. Así es. Hay que Profe. aprovechar esas promociones porque es la única manera que uno puede irse enriqueciendo diariamente con conocimientos y gracias a ustedes. No es el único curso que he estado cogiendo cursos, he cogido como unos 10 cursos más o menos desde que me empecé ya a inscribir con ustedes, entonces he estado ahí. Y bueno, y sí, se va aprendiendo cada día más, es muy interesante y más bien muchas gracias. No, al contrario, profe, gracias a usted. Bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario, duda, sugerencia, pedrada, crítica? Pues escuchamos. Profe, ya yendo al Saúl. tema, al tema que nos está enseñando el vóley de playa, Eso. un alumno, básicamente, ¿a qué edad ya puede hacer, o desde pequeño se le puede inducir? Porque sigue yendo a la estructura muscular, trabajar en la arena no es lo mismo trabajar en otra área. Entonces, ¿desde qué edad podrían ya o comenzar con vóley sala y después pasarlo al vóley playa? De repente las condiciones, ¿no? Porque se supone que es más esfuerzo, más rapidez, más velocidad de reacción, más de todo, ¿no? Sí, profe, mira, no hay una respuesta única. Como dije hace rato, o sea, si tu idea es darle un enfoque un poquito más técnico y luego táctico, sí, empieza por voleibol de sala, que aprenda en superficie firme las técnicas, ¿no? Voleo o pase de manos altas, golpe bajo o pase de manos bajas, remate, servicio, bloqueo. Y ya después lo pasas a voleibol de playa. Pero si tu intención, o sea, o tú ves a la persona, digo, si tiene las dos posibilidades, mejor todavía, que le gustan, o sea, que de repente como que se enfada más en el de sala, meto la playa. Playa es más divertido, es más exigente, pero como que la gente es más masoquista. O sea, es más cansado el voleibol de playa, pero la gente se divierte más, los niños, en el de playa porque juegan con la arena. Digo, de repente no hay que abusar, ¿no? Pero empiezan a No, es agarrar que la arena y hacen un desbarajuste, ¿no? debe ser porque también pueden aventarse, ¿no? Pero, Y en el otro Claro, todavía claro. tienen miedo, profe ¿no? Fernando, Pero pueden empezar a los 8 y, años, ¿eh? ¿Qué pasó, profe profe Marco? Fernando, una curiosidad. Sí, Pero sí, o sea, bueno, de lo poco nada que sé o tengo entendido, sí es más divertido, todo chévere, pero al mismo tiempo es más exigente y más cansado sí, porque hace mucho claro. más físico, porque no es lo mismo estar en salón que estar en la arena. El hecho mismo que está en la arena, eso
es como si se pegara las piernas en la arena y eso le produce mucho más esfuerzo, bastante. Sí. Pienso yo que debería tener una buena preparación de piernas para que aguante todo el tiempo, todo el partido, porque sí le exige demasiado, o sea, le consume bastantes energías en el hecho de estar en la arena. ¿O me equivoco, profesor? No, estoy completamente de acuerdo, profe. Por eso mencionaba que a veces los de playa son más masoquistas, porque se cansan más, tienen que correr más, pero los niños de repente si se acoplan y es lo que quieren, no tienen necesariamente que pasar por voleibol de sala, profe. Todavía hace como unos 12, 15 años, pasaba, más o menos estaba equilibrado, ¿no? Había jugadores que empezaban por sala y se pasaban a playa, pero ya empezaba a haber también una buena cantidad, más o menos igual, de jugadores que empezaron en playa y siguieron en playa. Es más pesado, como tú lo acabas de mencionar, pero si lo adquieren directamente en playa, funcionan bien, profe. Dentro de lo divertido y demás, también digo, como menciono, son más masoquistas, ¿no? Aprenden a correr en la arena y no lo ven desde el punto de vista de lo cansado, o lo pesado, o lo pegajoso de alguna manera de la arena. ¿Sí? Los que estamos acostumbrados a sala, nos vamos a playa y sí nos ponen una buena arrastrada, porque estamos acostumbrados a pensarla así. Pero los que empezaron en playa, ¿cómo le llamaríamos? Los originales en playa son felices, o sea, de hecho al contrario, los pones a jugar en sala y se sienten muy raros y muy torpes. Y en playa, o sea, en la arena se mueven muy bien, o sea, se mueven como arañas ahí, ya saben cómo moverse. Digo, me ha tocado niños de los dos lados y muy bien. Profe, y con el tema de la talla, ¿les afectaría a esos niños? No dice que comiencen, puede ser de los 8. Sí. ¿Cuánto tiempo sería la práctica en tiempo? Media hora, variado, intercalado? Exactamente, lo acabas de decir, profesor. Lo más recomendable en playa, digo, ahí les va qué bueno que tocaste ese punto, me recordaste algo. Normalmente en sala estamos acostumbrados, y es lo que más funciona, digo, se ha intentado de la segunda forma que te voy a decir, y no ha funcionado con la misma calidad que en playa. En playa se prefieren tiempos cortos varios que uno largo. ¿A qué me refiero? Como nada más son dos y es más pesado, como ya igual nos lo recordó ahorita el profe Marco Antonio, es preferible que organices mini sesiones de 20 minutos, 15 minutos, descansen y otras mini sesión de 15, 20 minutos, ¿sí? A que hagas una sesión de 1 hora en playa. Y en sala generalmente es continuo y es lo que normalmente más te funciona, porque como el desgaste no es tanto, el trabajo técnico es mayor. O sea, tú puedes trabajar más repeticiones en sala por tener más ejercicios. Fíjense que dije más ejercicios, no más repeticiones en total. O sea, no es lo mismo tener 4 ejercicios de 50 repeticiones, o sea, 200 repeticiones en total, que hacer 10 ejercicios con 20 repeticiones, que sería otra de las diferencias de playa y de sala. En sala es preferible que hagas 10 ejercicios de 20 repeticiones y en playa, ¿sí? Y en playa es preferible que esas repeticiones las hagas en 15, 20 minutos y luego vas para afuera. En los juveniles ya pueden ser mini sesiones de 30 minutos. Y los de alto rendimiento, y no me van a dejar mentir los entrenadores de selecciones nacionales, que están en contacto, y sigo en contacto con ellos, normalmente las sesiones son de 45 minutos. Entonces, no, ¿cómo? Pues están en alto rendimiento. Sí, pero en ese tiempo les pones más intensidad, porque es más intensidad en la playa. Y si tienes necesidad de más volumen, haces 2 de 45 minutos, pero cada sesión es de 45 minutos, ¿sí? O sea, es mejor que lo hagas intenso a que lo hagas prolongado, porque en playa se juega más rápido, o sea, tienes que desplazarte con más desgaste. No es lo mismo que en sala. En sala tú dices, voy a hacer un ejercicio donde yo, por parejas, ¿no? Le voy a lanzar el balón, viene, regresa 20 veces, luego sigo yo, luego sigue él,
luego sigo yo, luego sigue él. En sala es lógico y normal, a un ritmo medio o medio alto, pero en playa no, porque en playa no se juega a ritmo bajo ni medio, se juega y se compite a ritmo alto, ¿sí? Entonces, es preferible que hagas 10 repeticiones o 20 repeticiones, una sola serie, pero a todo lo que das, ¿sí? Y luego descanses, a diferencia de sala. ¿Y esa pausa de cuánto sería, profe? Si fueran varias mini sesiones, Sí. de 15 a 20 minutos, profe, que Ya, puedes no, aprovechar para hacer otra cosa. ok. Estiramientos, una sesión teórica, o sea, meterles nutrición, hidratación. O enfocarme del mismo tema que estoy tratando en el momento. Y le hablo y vuelvo a entrar a la acción y otra vuelta le hablo del mismo tema. O sea, en un día puedo hacer 7 Sí. veces lo mismo con 6 explicaciones, una cosa así, como para que quede más conciso. Sí. Ya, ok, profe, muchas gracias. Y aquí son mini sesiones, repito, ¿eh? En voleibol de sala normalmente tenemos tareas. Se acaba una tarea, toman agua y regresamos. No pasan más de 3 minutos. No. Sí, y trabajan de largo y trabajan hasta 2 horas, porque la verdad, como usted dice, no en se playa cansan. no. En playa son más cortitos, pero más intensas las sesiones. O sea, son mini sesiones. Incluyendo el alto rendimiento, ¿eh? O sea, no crean que nada más es para aprendizaje. En alto rendimiento se entrena con sesiones de 45 minutos. Pueden meter 2, 3, 4. Creo que es lo máximo 4. Pero Profe, son 45 minutos. Profe, y una consulta, ya adicional a lo que le digo, y para los que creen que por decir a los menores, en caso de fútbol, porque yo normalmente no trabajo en playa, ¿ya? Pero su consulta, una consulta así a presión de usted. ¿Qué opina de esos profesores que a los niños de 8, 10 hacia arriba los llevan a playa? Y los hacen entrenar de verdad, hasta que ya no puede ni caminar el pobre. Entra al agua y encima lo mete al agua como para que le dé calambre, porque al profesor a veces no entiende, porque es verdad, él no entiende, como ya le dice según él que para que la trato, pero no se da cuenta que si él entra y sale quizás, pero si él entra y se mantiene en el agua, le va a dar calambre, pero a veces los profesionales lo entienden. Me gustaría que eso precisión, porque le afecta demasiado, ¿no? No solamente a nivel del ejercicio, sino al fisiológico. Y bueno, a ver, en cuanto a la edad, efectivamente, como ya lo mencionamos, es más pesada la arena que el piso firme. Eso no hay vuelta de hoja, así es. ¿Qué se recomienda? Se recomienda principalmente que tú tengas tiempos. Vean, les voy a decir lo que me han mencionado, ¿no? Que yo también lo he hecho y me ha funcionado bien. Digo, no lo he hecho durante muchos años, pero me ha funcionado cuando lo he utilizado. Cuando estás en la playa, es, como ya mencionamos, más divertido. ¿Qué puedes hacer? 10, 15 minutos y luego les dejas 5 y les aclaras. 5 minutos de descanso. Que jueguen. Y tienen un descanso activo porque siguen en la arena. ¿Sí? Y luego se vuelven ya, pero cuando les hable, los quiero aquí. Si no vienen a tiempo, ya no los vuelvo a dejar tiempo libre. No, pues ahí están. Cuando tú les hablas, se vienen en friega. ¿Sí? Pero que quede claro eso, es disciplina. Pero puedes trabajar 10 minutos, 15 minutos y luego les dejas tiempo libre. 5 minutos. Pero ellos van a seguir en actividad, o sea, son niños. Un niño que no está en actividad no es normal. Y luego otra vez ya, ¡pip! Ahí vienen en friega. Ahora vamos a trabajar esto. Y ya, les cambias el cassette. Y sigues entrenándolos, siguen aprendiendo, siguen perfeccionando su desempeño técnico y demás, pero ya descansaron. O por lo menos esa idea les dejaste en el cerebro. Ya descansaron. Pero sí, lo que tú mencionas de estar trabajando fuerte en la arena hasta que ya no aguanten, eso no pasa así. Voy a hacer un comentario rápido. Digo, obviamente exigiría más tiempo, pero lo voy a hacer el comentario rápido. Tú como adulto normalmente trabajas en base principalmente a los carbohidratos, o sea, glucógeno, glucólisis aeróbica, glucólisis anaeróbica, ¿sí? Un niño, estamos hablando de niño, bueno, niña de 11 años para abajo, niño de 13, 14 para abajo, ¿sí? Tiene más o menos equilibrado, trabaja más la parte de la oxidación de las grasas. Esa es una de las razones principales por las que un niño a la larga aguanta más, de manera intermitente. De manera continua no es el caso. De manera intermitente sí. ¿A qué me refiero? Un niño, como tú lo sabrás, ¿sí? Puedes hacer ejercicio intenso, jugar un juego de persecución,
y luego descansa y luego puede volver a hacer, luego descansa poquito y luego vuelve a hacerlo, luego descansa poquito, luego vuelve a hacerlo y aguanta más que tú. Un niño aguanta más que un adulto. ¿Por qué? Porque está trabajando con grasas, no con carbohidratos. Los carbohidratos van a producir ácido láctico. Y como el niño trabaja más grasas, va a producir menos ácido láctico. Por lo tanto, número uno, se va a cansar menos. Y número dos, se va a recuperar más rápido. Un adulto se puede tardar 120 segundos, o sea, 2 minutos en recuperarse de algo intenso. Un niño se puede recuperar en 40 segundos. O sea, en la tercera parte de un adulto. Estoy hablando de un niño en promedio de 10 años. Yo normalmente las investigaciones que hago son de 8 a 12 años, que duran 8 semanas, mis trabajos de investigación. Entonces, en 40 segundos ya se recuperaron. Lo que un adulto tardaría 2 minutos, o sea, 3 veces eso. Entonces, es intenso, descansar, intenso, descansar, intenso, descansar. Si a un niño lo tienes en medio intenso, continuo, no aguanta. Anaeróbico láctico, el niño no tiene las estructuras igual de desarrolladas que tú, pero anaeróbico aláctico es más explosivo que tú. Y aeróbico en base a grasa es más aeróbico que tú. Por eso resiste más, se recupera más pronto, etc. ¿Sí? Ok, profe, interesante. Ya digo que tiene que hacer un diplomado en esa cosa, profe. Sí. De verdad. De hecho, aquí en mi país no hay eso. Y quiero implementarlo también. Eso es una cosa que tengo pendiente. ¿Se acuerdan que de hecho, si vieron en la valoración que les incluí eso, si querían Sí. de deporte infantil y eso. Sí, no, y lo comentamos en Voley 1, ¿no? Que lo que pasa es que no solamente en México, acá también en el Perú lo ven de forma superficial nomás, o sea, Sí. menciona aeróbico láctico, pero no dicen el por qué, ni para qué, ni cómo influye, ni cómo no influye, o sea, esas cosas que son tan importantes para un entrenador, porque no es solamente mandarlo ya. Sí, y menos para los niños. O sea, si te Exacto. diste cuenta, no dije que el niño sea a escala. Dije que Lo que es diferente. Lo que pasa es que en todos los deportes grupales también radica el tema del padre, ¿no? El padre dice, no, está bien, que trabaja el niño, se ha esforzado, lo hizo saltar, lo hizo jurar, giró, mi hijo ha llegado cansado a mi casa, y así lo escuchaba en otros sitios, y llegó a casa durmiendo, estoy feliz, pero no se da cuenta, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Sí, no, el entrenador no tiene que ser cansador. Como diría un maestro mío, en paz descanse, ¿sí? Decía, cualquiera puede cansar a los alumnos, pero no cualquiera puede elevar su nivel de rendimiento. Así de sencillo. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con técnica y táctica. ¿Sale? Ahorita convierto en PDF lo que vimos hasta hoy. Y pues ya. Ya dejen guardar este cachivache de la